Ya chicos, ya es un poco incómoda la situación porque obviamente yo no voy a estar presente, pero voy a dejarles grabado un pequeño video donde ustedes pueden, bueno, tratar de trabajar un poquito una guía que les dejé y tratar de llevar adelante la materia. Bueno, la descripción de la clase es esta. Vamos a discutir hoy día un poquito de formación de imágenes en lentes y una descripción del ojo. Pero bueno, en verdad la clase termina la próxima jornada, donde nosotros discutimos los últimos temas con respecto a la estructura del ojo y esa clase de cosas. ¿Ya? Así que hoy día vamos a quedar un pelito inconclusos, pero obviamente cerrando la clase como corresponde y bueno, tratando de solventar las dificultades que uno puede tener. Ya, el objetivo de la clase es es el que está declarado allá abajo. Vamos a tratar de discutir la formación de imágenes en lentes y ver si es que esto nos da para poder explicar algunas funciones dentro de la estructura del ojo, que en verdad va a ser bastante simple. Vamos a tratar de complementarlo con una guía que fue lo que les dejé y les van a entregar. Y eso, ¿ya? Bueno, avanzamos. Eh, Vamos a discutir al tiro el tema de los tipos de lentes. Si bien eh, bueno, nosotros hemos estado discutiendo respecto de la ley de Snell y del cómo un haz de luz hace refracción de un medio a otro, uno podría llegar a pensar que, por ejemplo, bueno, estudiar los lentes es algo bastante pertinente, porque si uno dibuja, por ejemplo, un rayo de luz viajando hacia un lente, en este punto, por ejemplo, cambia de medio y bueno, si es que el rayo de luz venía por el aire, vamos a pasar, por ejemplo, al vidrio y hay que saber más o menos cómo esta cosa se dobla. Bueno, la cuestión es que tratando de aplicar un poquito ese aprendizaje, el que hemos tenido ya de la guía pasada y de lo que hemos discutido durante la jornada de clase, es pertinente empezar a conversar respecto de los tipos de lente. Se reconocen varios tipos, pero principalmente podemos clasificarlos como en dos grandes ramas, ya que los vamos a clasificar como lentes convergentes y lentes divergentes. Ahora, la palabra convergente, creo que ustedes ya han tenido algo de... eh, ¿cómo se dice esto? Mm, Han tenido un cierto acercamiento con esto y bueno, con la palabra divergente también, no solamente por la película, sino que por el texto de las placas tectónicas que nosotros tuvimos. Si se recuerdan bien, la palabra convergente quería decir cuando se juntan, por ejemplo, en este caso las placas. Y bueno, en el caso de los lentes, ¿qué sería lo que se junta? A diferencia de lo que son los divergentes, que son elementos que se separan. En nuestro caso, los lentes divergentes van a tener la propiedad de juntar la luz. O sea, me explico. Voy a dibujar dos rayos de luz aquí, que los voy a poner en dos posiciones diferentes, si bien los dos vienen viajando en esta dirección. En este caso, esta clase de lentes tiene la propiedad de poder juntar los rayos de luz, que creo que debería ser bastante conocido para ustedes porque esto es simplemente una lupa. En el caso de que, o sea, en este caso que les estoy mostrando para este lente en particular. Esto es una lupa y cuando ustedes seguramente han quemado hormigas o jugado a quemar papeles y esa clase de cosas, ustedes ocupan los lentes para poder hacer la convergencia o el junte de los rayos de luz en un solo puntito, por ejemplo. Bueno, estos tres lentes que están aquí, que los voy a encerrar solo de momento, estos tres lentes que se encuentran acá arriba, tienen la propiedad de juntar los rayos de luz. Ahora, como uno sabe esta clase de cosas, siempre y cuando, o sea, simplemente mirando los lentes pueden tener, por ejemplo, unas propiedades bastante características que, si se fijan, en la parte de los extremos de los lentes convergentes son delgados, a diferencia de la sección intermedia que es un poquito más gruesa. Si ustedes comparan esos elementos con estos que están acá abajo, por ejemplo, en el caso de los convergentes, las partes extremas son delgadas, en cambio en el caso de los divergentes, las partes extremas son un poquito más gruesas que las partes centrales. Entonces, teniendo eso presente, uno puede identificar claramente qué lente hace qué cosa. Cuando los bordes son delgados, los extremos son delgados y el centro es grueso,
ese lente o ese artefacto en particular, si es que pasa luz a través de él, entonces en general debería ser convergente, debería juntar los rayos de luz. ¿Ya? Bueno, tenemos esa propiedad. Acuérdense respecto de los extremos y el centro. Extremos delgados, centro grueso, sería un lente convergente, o sea, sería un lente que junta la luz. Y en el caso de tener extremos gruesos y centros delgados, eh, son lentes divergentes, o sea, separan la luz. Ahora, ¿cómo se vería a diferencia de este que yo ya les mostré cómo hace la luz en él? En este caso, si tomamos como ejemplo este pequeño lente de acá, la luz debería irse separada. ¿Ya? Ese sería más o menos el comportamiento. Ahora, ustedes pueden detener el video en el momento que quieran si es que necesitan anotar. Y, y bueno, complementar un poquito sus apuntes. ¿Ya? Lentes convergentes entonces, los de arriba, los tres de arriba, lentes divergentes, los de abajo. Ahora, esto sería una clasificación por función, o sea, por lo que hacen. ¿Qué hacen? Bueno, estos lentes juntan la luz y esta también sería una clasificación por función en donde, ¿qué hacen estos lentes? Bueno, separan la luz. Ahora, nosotros habíamos hecho una clasificación un poquito distinta para, ¿cómo se llama esto? Para nombrar los espejos, no sé si se acuerdan. Nosotros nombrábamos los espejos dependiendo de su guatita, ¿cierto? O sea, podíamos tener una guata hacia afuera, que le da la característica de ser convexo, precisamente por eso este lente se llama biconvexo, porque tiene dos guatas hacia afuera. Y en el caso de acá tenemos una lente plano convexa, por ejemplo, por tener una cara plana y la otra convexa. Y aquí tenemos una cóncavo convexa, que es cóncava por acá, convexa por el otro lado. Ahora, bueno, esta clase de lente es un poquito especial. De hecho, se llama menisco. Menisco tal cual suena como la, la parte de la pierna. Y bueno, es esta forma de acá como una especie de luna. ¿Por qué estoy aludiendo a esto? Porque si bien podemos clasificar estos lentes por su función, también podemos clasificarlos según su forma. Ups, vamos a cambiar el color. Estos nombres que salen acá son una clasificación según la forma que tiene el lente. Esta obviamente también es una clasificación según su forma. ¿Ya? Entonces hay dos formas de clasificar los lentes, según su función, que serían convergentes o divergentes, o según su forma, que podrían ser biconvexos o bicóncavos o lo que sea. ¿Ya? Claramente la forma no nos sirve mucho para poder explicar qué hacen los lentes, pero bueno, es una forma de clasificar. ¿Ya? Tenemos eso y tratando de nombrar ya algunas de las características de forma de los lentes. Aquí tenemos un lente biconvexo, como les había explicado hace un rato, un lente plano convexo y cóncavo convexo. En el caso de los lentes divergentes tenemos posibilidades de lentes bicóncavos con guatas hacia adentro, doble guata hacia adentro en este caso, una lente plano cóncava o una lente convexo cóncava, ya que en realidad este no tiene un nombre más especial, pero como el menisco, por si acaso este de acá, pero bueno, tiene, tiene las propiedades que ya les había dicho, o sea, extremos gruesos y un centro delgado, ¿ya? Eso respecto a este tema. Ahora, pasamos a la siguiente diapositiva. Vuelvo a insistir, ustedes pueden frenar esta presentación en el momento que quieran, ¿ya? Así que para tratar de complementar los apuntes. Yo voy a ir un poquito rápido para que este video no salga tan pesado y bueno, no cueste tanto subirlo a la web. Ya, perfecto. Ahora vamos a discutir el tema de la formación de imágenes y bueno, obviamente a nosotros nos conviene hablar de algo que ya era famoso, por lo menos conocido para nosotros, que es el diagrama de los rayos. Ya, aquí vamos a hacer un diagrama de rayos. Obviamente tenemos nuevamente el mismo problema que en el caso de los espejos, que la única diferencia es que aquí ya no tenemos un espejo, tenemos un lente.
tenemos un objeto que vamos a llamarlo O. Voy a ponerlo aquí, el objeto O. De hecho no lo voy a poner ahí, lo voy a poner acá. Objeto O. ¿Ya? Y voy a poner aquí un punto especial que está en el centro del lente, que antiguamente en el caso de los espejos, esto nosotros lo deberíamos haber llamado un vértice. No sé si se acuerdan, pero que cuando el espejo estaba así, por ejemplo, el vértice era este punto donde intersectaba el eje óptico, que es este de acá, con el centro de la curvatura de este, bueno, en el caso del espejo era el espejo, ¿ya? Para este caso, este punto importante que acabo de marcar aquí, lo vamos a llamar C y no C1 ni C2. Uy, de hecho esto está al revés. Esto lo voy a cambiar. Ahí sí. Ah, perdón. Este acá. Ahí. Y... Ay, se me está ocurriendo todo esto. Vamos a tener que cambiar esta parte de acá. Lo voy a arreglar al tiro. Y este también. Vamos a eliminarlo. Vamos a poner los puntitos aquí. F2. Un punto aquí. C2. Un punto acá. Ya lo vamos a hacer un poquito más. Chuta. Aquí. Este sería un centro 2, un centro 1, perdón, y este sería un foco 1. Ya, ahora sí. Perfecto, entonces este centro, el centro 1, ¿por qué puse dos focos y dos centros? El centro 1 le corresponde a esta curvatura, pensando, acuérdense que esto fuese una especie de esfera de cristal, y en el caso del centro 2, bueno, corresponde al centro de esta esfera, este corte de acá. No necesariamente son iguales, tampoco están a la misma distancia, no es necesario, ¿ya? Pero, bueno, sí debemos saber que en este caso de este lente, sí tenemos dos focos y dos centros. Si lo recuerdan bien, los focos se encontraban a media distancia entre el centro y el vértice en el caso de los espejos, pero ahora va a ser el centro de la primera curvatura versus el centro del lente. Ya, vamos a ver que realmente estos centros de acá no tienen mucha implicancia en la formación de la imagen. ¿Ya? Así que vamos a ver que se puede menospreciar un poquito este efecto. ¿Ya? Bueno, vamos con el diagrama de rayos. Si ustedes se acuerdan bien, los rayos de luz salen desde la llama. ¿Ya? Y bueno, vamos a tirar un rayo de luz paralelo. Acuérdense que podíamos ocupar cualquier tipo de rayo, porque salen una infinidad de rayos desde la vela, pero vamos a ocupar solamente este. ¿Ya? Ah, y me faltó poner que era el objeto O, ¿cierto? Este es el objeto O. Ya, bueno, un rayo de luz paralelo. Ahora, lo curioso es que en este caso no va a rebotar, ¿cierto? Porque es un lente. La luz tiene que pasar a través del lente, entonces hace refracción. Si eso es así, entonces este rayo de luz va aproximadamente en esta dirección, en la dirección hacia el foco, ¿ya? O sea, pasa a través, como lo habíamos visto antes, va paralelo y va hacia el foco. Ahora, ¿cuál foco? Bueno, el foco del otro lado, ¿ya? Ahora, vamos a tirar otro rayo notable que, bueno, nos va a ayudar bastante. Generalmente en los lentes se tiran dos rayos, ¿ya? Generalmente. Pero vamos a tirar los tres para poder hacer la asociación a lo que nosotros antes hacíamos. El único rayo que va a cambiar va a ser el rayo central, que en este caso no va a ir a este centro, no, y tampoco al otro. Estos centros de acá no nos interesan demasiado. El centro de acá es el que nos importa, porque el rayo central va desde la vela y pasa por el centro, y eso pasa de largo, ¿ya? Un rayo de luz que pasa por el centro del lente no tiene modificación, sigue de largo, pasa derechito, ¿ya? Y bueno, teniendo eso ya más o menos presente, uno ya se puede armar una especie de idea de cómo funciona la formación de imágenes. Ya, bueno, voy a tirar el último rayo, aunque no es necesario, que debería ser el rayo focal. Choca, que me choca. Pasa por acá. Y bueno,
pasa por el foco y en este caso refracta paralelo. ¿Ya? Hacemos la similitud y obviamente en este caso nosotros podríamos, por ejemplo, dibujar aquí la imagen de la vela. Acuérdense que como la vela, o sea, habíamos ocupado la llama para poder generar los rayos de luz, bueno, entonces en este sector se encuentra la imagen de la llama. Si completamos, bueno, deberíamos ver una pequeña imagen de vela aquí. ¿Ya? Que en este caso podemos ver que, bueno, tenemos una naturaleza bien particular, que es, está formada por rayos de luz. Si se fijan, este es un rayo de luz y pasa a través del lente, sigue siendo rayo de luz. Este de aquí sigue siendo un rayo de luz y este de acá nuevamente sigue siendo un rayo de luz. Vamos a ver un ejemplo en donde esta cosa no es así y vamos a tener que ocupar las proyecciones. ¿Ya? Bueno, hacemos exactamente el mismo ejercicio aquí y vamos a ver que esta imagen que se formó, acuérdense que una imagen se forma cuando se cruzan los rayos notables, tiene una naturaleza de tipo real. Vamos a poner aquí la naturaleza es real. Su orientación es invertida. Y bueno, el tamaño por lo que alcanzamos a percibir parece ser un poquito menor, ¿cierto? No es completamente notorio, pero bueno, por lo menos aquí creo que se alcanza a percibir que es menor que el objeto. ¿Ya? Un poquito más chico. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, conclusión final de todo esto. Algo para poder asimilar. Si ustedes tienen una lupa a mano, deberían observar que al poner un objeto lejos del lente, mucho más lejos que el foco, muy lejos, ¿ya? Lo que va a pasar es que la imagen se va a ver invertida y un poquito disminuida, ¿ya? Esa sería una primera conclusión. Si ustedes prueban con una lupa y dejan y observan, por ejemplo, un objeto lejano, imaginen, por ejemplo, que ustedes están poniendo su ojo aquí o su ojo por acá, ¿ya? Lo que deberían ver del objeto lejano es que se ve al revés y un poquito disminuido en términos de tamaño. Acuérdense en qué influye la imagen real o la imagen virtual en la observación del ojo. En nada. Solamente nosotros ocupábamos la idea de imagen real o imagen virtual para poder describir este objeto, no lo que vemos. Lo que vemos siempre va a tener características de inversa o de tamaño, o sea, de orientación y tamaño, perdón. Va a ser invertido o en este caso y menor tamaño. ¿Ya? Creo que eso, ya lo único resaltable de todo este tema es que nosotros lo único que cambiamos fue el rayo central, que el rayo central pasa, por ejemplo, por acá y bueno, llegaba hasta el espejo y del espejo se devolvía por el centro. En este caso, el centro más importante es el centro del lente. Eso es lo único que cambiamos. ¿Ya? Vamos con el próximo ejemplo. Bueno, ¿qué cambió? Nuestro objeto, en este caso, ahora está un poquito más cerca de este centro de acá, que es el centro 1. Y bueno, bueno, ya alcanzamos a ver en el caso anterior que los centros de acá como que no influyen demasiado. De hecho, no, esta cuestión está al revés. No, este está bien y el otro está al revés. Oh, a ver que cambiarlo de nuevo. Esto acá, hasta el centro 1. Y vamos a poner al tiro el foco 1. Ya, bueno, el objeto se encuentra... voy a exagerar un poquito, de hecho, voy a tirarlo un pelito más para acá. Oh, ya. Mala idea. Vamos a correr mejor el lente. Ahí. Acá al centro, más o menos la misma distancia. Sí, más o menos por ahí. Ya. Tenemos estos elementos. Vamos a pasar el centro por acá. Ya. Y bueno, aquí nos vamos a dar unos 10 minutitos, 5 o 10 minutitos, para poder intentar hacer exactamente lo mismo que hicimos al lado. O sea, en la parte anterior. Y tratar de construir el diagrama de rayos. Ahora, es muy probable que se equivoquen aquí, así que eso es bueno.
¿ya? Así que traten de tirar las líneas como yo les dije, teniendo cuidado de que el rayo central ya no pasa por los centros de cada curvatura, sino que pasa por el centro del lente. ¿Ya? Vamos a ver un efecto bastante curioso en este sector, así que dense un tiempito. Yo voy a esperar aquí, así que pónganle pausa al video. Ya. Sigo con esto. Eh, bueno, hacemos nuestro diagrama de rayos. Deberíamos tener, o espero que deberían tener, una cosa por el estilo. Tiramos un rayo de luz paralelo que pase por el foco. De hecho, creo que ese último no me quedó muy bueno. Ahí mejor. ¿Ya? El rayo de luz paralelo pasa por el otro foco, pasa a través, sigue siendo rayo de luz, todo feliz. Pero ahora, en nuestro caso, del rayo central, vamos a tirarlo por aquí. O sea, un poquito. De hecho, voy a exagerarlo para el otro lado. Ya, ahí tenemos nuestro rayo central. Pasa por el centro, pasa de largo, más o menos. ¿Ya? Tenemos este tema de aquí. Y, bueno, los rayos de luz no se cruzan, ¿cierto? No se cruzan. La pregunta es, chuta, ¿y qué pasa con el focal? Bueno, lo más probable es que más de alguno se haya preguntado y dice, ya, pero va para acá. Bueno, pero si va para acá no tiene ningún sentido porque no llega al lente. Así que en este caso el rayo focal no tiene mucho que decirnos. ¿Ya? Lo que vamos a ocupar ahora, si se fijan, bueno, como los rayos de luz no se cruzan, podríamos tratar de tirar nuestras proyecciones para, para ver qué pasa. Pero esa proyección de ahí creo que no es muy útil porque si la trazamos hacia ese lado, no debería chocar con nadie. Y nosotros buscamos que se crucen estos rayos, ¿cierto? O sus proyecciones para poder ver dónde están las imágenes. Así que vamos a tratar de proyectarlo en esta dirección. Ahí. Ya, voy a exagerar un poquito, también me quedo medio chueco. ¿Ya? Y ahora voy a tratar de proyectar el otro rayo de luz, que es algo por el estilo. Algo así, ¿ya? Bueno, aquí habrá algún puntito en donde estas proyecciones se juntan. Y bueno, como en este caso las proyecciones se están juntando, claramente tenemos un efecto muy especial, ¿cierto? Si las proyecciones se juntan de esta llama de acá, entonces aquí nosotros tenemos la formación de la imagen y aquí estaría la vela y que es evidente, ¿cierto? Es evidente que si el objeto se encuentra más acá, más cerca del lente y muy entre medio del foco, ¿cierto? Parece ser que ya la imagen no se ve da vuelta como en el caso anterior, sino que se ve derecha y ya no está formada por rayos de luz, está formada por proyecciones inventadas de nosotros. Entonces, por eso mismo, entonces ahora podemos cerrar, la naturaleza de esta imagen debería ser virtual. La orientación, bueno, es derecha, ¿cierto? Y su tamaño es mayor o está aumentada, ¿cierto? Y que curiosamente, si lo vemos a la parte física, a la parte real de todo este asunto, bueno, ¿qué estamos haciendo? Si nosotros acercamos un cuerpo al lente de estas características, que si se fijan tiene la forma de una lupa, si lo acercamos, lo que nosotros vamos a observar con el ojo, pensando que nos ponemos acá a mirar qué es lo que pasa detrás, imaginen que ustedes están aquí mirando, van a ver una imagen aumentada de este objeto y derecha. ¿Y qué es lo que pasa exactamente con las lupas? ¿Cierto? Bueno, el diagrama de rayos explica bastante bien el tema. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos ya nuestra conclusión respecto del asunto este. Y nos vamos con el último caso para poder seguir jugando con esto. ¿Ya? Tenemos ahora un lente divergente. En el caso de un lente divergente, las imágenes son un poquito diferentes, claro está, ¿cierto? Voy a trazar el diagrama de rayos, vuelvo a insistir, pónganle pausa a este video todo lo que sea necesario y para poder completar sus apuntes. Voy
a trazar un rayo paralelo. Ya, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Bueno, el rayo de luz no se va a ir hacia el foco, porque este lente de acá debe separar los rayos de luz. Es un lente divergente. Eso es lo que hay que tener claro. Si es un lente divergente, entonces no puede irse el rayo de luz para acá. Imposible. Eso no va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? El rayo de luz se debería ir para acá. Pero, ¿qué dirección tomar? Porque obviamente podríamos dibujarlo para acá o quizá para acá, un poquito menos pronunciado, ¿cierto? ¿Cómo tenerlo claro? Bueno, hay que tener claro dónde está el foco. Ay, perdón. Está al revés de nuevo. Chuta. Vamos a ponerlo de nuevo. Deme un segundito. Aquí. Este lo vamos a borrar porque ya no. Oh, no se cambió. Qué bueno. Ya. Centro 1. Ah, al revés. Centro 1. Foco 1. Centro 2, foco. Ya, perfecto. Estamos. Voy a tirar esta imagen un poquito para atrás. ¿Ya? Ok, tiramos el rayo de luz hacia acá paralelo. Y bueno, vuelvo a insistir, no sabemos para dónde va. Pero si tenemos conciencia de dónde está el foco, entonces sabemos que sigue la dirección como si el rayo de luz proveniera del foco. ¿Ya? O sea, en el caso este, bueno, uno tiene que tener más o menos la noción de dónde proviene el rayo de luz. Y si proviene del foco, bueno, uno tiraría una línea de aquí para allá, pues nomás ahí saldría de largo. Pero como el rayo de luz viene de la vela, bueno, uno se tiene que imaginar como si este rayo de luz viniera de ese lado. ¿Ya? Hay una especie de proyección ahí. ¿Ya? Esa es la dirección que va a seguir ese rayo de luz. ¿Ya? Y uno lo dibuja así. Nuevamente tenemos el tema del centro. Y, y bueno, el centro, acuérdense, más importante es este de acá. Vamos a trazar nuestro rayo de luz desde esta vela hacia acá. Y se cumplen exactamente las mismas propiedades. ¿Ya? Exactamente las mismas. Si el rayo de luz pasa por ese centro, pasa de largo, inalterado. ¿Ya? Y ahora, chuta, ¿dónde se forma la imagen? Porque realmente tenemos un tremendo drama aquí, pues. No se juntan por ningún lado. Pero yo sé que si me paro en esta posición de acá y ocupo uno de estos lentes, se ven imágenes, se ven cosas. Entonces, ahora hay que pensar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, si hacemos la proyección hacia el foco, nosotros vamos a ver que en este punto se cruza un rayo de luz y una proyección de rayo de luz, que es este rayo de acá. ¿Ya? En ese punto en particular, ahí entonces se va a formar la imagen de la vela. Ahora es mucho más complicado de imaginar porque ahora, ¿qué pasa si es que se mezcla un rayo de luz con un rayo de luz con una proyección? ¿Qué clase de imagen se forma? La naturaleza de esta clase de imágenes es virtual. Siempre. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo la vamos a reconocer? Podríamos pensarlo mucho más simple. Si la imagen se forma en este sector del lente, o sea, antes de atravesar el lente, entonces se va a decir que este es el campo virtual. Todo este sector, donde sea que se formen imágenes acá, va a ser un campo virtual. En cambio, si la imagen se forma al otro lado, va a tener características reales. ¿Ya? En general tenemos una cosa así. ¿Ya? En este caso es virtual. Bueno, vuelvo a insistir, las explicaciones del caso van a ser un poquito más sofisticadas cuando tengamos la clase, pero de momento es así. La orientación es derecha y el tamaño claramente disminuido, ¿cierto? Y eso con el cierre del lente divergente. ¿Ya? Si nosotros nos ponemos a pensar en esta clase de cuestiones, bueno, ya el tema es simplemente hacer los diagramas de rayos y trabajar el tema. ¿Ya? Pero ahora nos toca una pequeña introducción a lo que va a ser nuestro estudio en nuestra clase posterior y que, bueno, obviamente nos va a ayudar con el tema de la formación de imágenes en lentes. ¿Ya? Voy a mostrarles acá ahora, bueno, en este sector de acá, tengo una imagen
completa del ojo, ¿ya? Y ustedes tienen un texto completo para poder revisar y ver más o menos de qué se trata todo esto. Voy a acercarme un poquito a algunas piezas para poder observar alguna estructura. Y si se fijan, bueno, podríamos seleccionar varias cosas. En el texto salen varias de ellas explicadas. Aquí hay demasiado lujo y detalle. Por ejemplo, en esta parte de acá se demuestran los coroides que realmente, bueno, es una parte externa del ojo, una especie de sector envolvente. Y esta parte de acá, que es la parte blanca del ojo, ¿ya? Que es la parte que define el color blanco que vemos en nuestro ojo, se llama esclerótica. ¿Ya? Bueno, hay varias partes que ustedes pueden ver dentro de su texto, pero la más relevante, siguiendo con la idea de los lentes, es esta. Esta parte de acá es la córnea, y por aquí la luz debe pasar para poder llegar a a nuestro globo ocular. La luz se mete por dentro. Entonces, este sector de acá es uno de los más relevantes porque principalmente la luz tiene que pasar a través. Y si ustedes se fijan, tiene una curiosa forma y es transparente, ¿cierto? Es transparente. Entonces, esta forma de acá se parece muchísimo a un lente convergente. Muchísimo. Y de hecho, esta parte de acá en la córnea, que es esta parte externa, al interior tiene esta parte un poquito blanquizca que recibe el nombre de cristalino. El cristalino es derechamente un lente. Derechamente un lente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, si vienen rayos de luz desde afuera, este cristalino se va a preocupar de juntar los rayos de luz para formar las imágenes en la parte de atrás. Entonces, estudiar los lentes es importantísimo para poder entender qué es lo que pasa con el cristalino y cómo trabaja, cómo funciona y cómo se forman las imágenes. Bueno, las estructuras del ojo las vamos a discutir durante la siguiente jornada, así que en primer aspecto no deberíamos poder responder todas las preguntas de esa guía, pero el texto apoya bastante con respecto a algunas cosas interesantes, por ejemplo los puntos ciegos, que tienen que ver con este elemento de acá, que es el nervio óptico, y en este sector de acá donde no se encuentran sensores para poder medir la luz que entra a través de la córnea. ¿Dónde llega la luz de la córnea? Debería llegar a este sector de acá, que es una envoltura interna del ojo, que es un sector un poquito negruzco, que se llama retina. La retina es la capa interior del ojo y la retina es la que tiene los sensores, los conos y los bastones. Si ustedes se fijan, en el caso de este sector de acá, de hecho creo que puedo acercarme un poquito, ahí se alcanza a ver que ahí donde está el nervio óptico no hay sectores donde uno pudiese poner, por ejemplo, sensores. Por esa razón, nuestro ojo en ese aspecto ahí es ciego. Bueno, el texto van a verlo con mucho detalle, ¿ya? Lo que da el color a nuestro ojo es el iris, ¿ya? Y si, como podrán ver, se extiende en la parte muchísimo más interior de lo que nosotros podemos ver. El iris está en una especie de cavidad, ¿ya? ¿Qué más les puedo comentar de esto? Bueno, y la parte interna. La parte interna tiene una cuestión que se llama, bueno, el cuerpo vítreo, que es la parte interior, pero dentro existe una especie de líquido que se le llama humor vítreo. El humor vítreo, curiosamente, tiene particularidades con la refracción para no doblar tanto el rayo de luz una vez que viene desde el aire y se distorsiona por cambiar de medio, porque ustedes saben que al cambiar de medio se dobla, ¿cierto? Y bueno, si se dobla demasiado, obviamente las imágenes se van a ver distorsionadas acá adentro. ¿Ya? Si eso pasa, claramente nosotros deberíamos ver un mundo de manera bastante más distorsionada de lo que lo vemos. Por esa razón, el humor vítreo y el humor acuoso que se encuentra en este sector de acá tienen propiedades o índices de refracción muy parecidos a los del aire, muy parecidos, para doblar lo menos posible el rayo de luz. Si ustedes siguen la ley de Snell y no hay grandes diferencias, por ejemplo, en el índice de refracción, entonces van a haber pocas diferencias en el ángulo de incidencia y en el ángulo de refracción. Si eso es así, entonces, bueno, la construcción del ojo es bastante inteligente porque, bueno, está pensando en las leyes de la física en ese aspecto. ¿Ya? Bueno, creo que esa ha sido nuestra clase, los dejo un ratito para que puedan leer y completar su guía.
Espero que haya sido una clase esclarecedora. Cuídense. Un abrazo, chao, chao.